Amén. Hermanos, hermanas, sean bienvenidos a este espacio de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a meditar en Daniel, capítulo 10, versículo del 10 al 14. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y he aquí allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Amén. El día de hoy Dios nos va a enseñar sobre lo que nosotros debemos conocer para no ser destruidos, para no ser arrancados de la fe, para no abandonar la palabra, la promesa, la visión que Dios muchas veces nos da, sobre la cual nos llama a creer. Y aquí vemos en el libro de Daniel un siervo que tenía relación con Dios, un siervo que Dios le hablaba, un siervo que confiaba y miró el propósito de Dios en su vida. Pero mire, aquí nos habla de que Daniel estaba creyendo por una palabra de restauración, una palabra de edificación para Jerusalén. Hermano, hermana, cuando Dios le da a usted una palabra, cuando usted se atreve a creer en una palabra, en una promesa que va de la Biblia, que viene de la Biblia, que el Espíritu Santo le habla audiblemente, que el poder de Dios le hace ver en visión con ojos cerrados, ojos abiertos, que Dios le da un versículo de la Biblia, hermano, hermana, usted tiene una promesa de parte de Dios. Pero sobre esta promesa, esta palabra, sobre esta visión que Dios le da, usted está llamado a creer, a insistir y a persistir en la fe hasta el cumplimiento. Y quizás dirá: pero yo lo creo, pero aún no lo veo. Yo estoy creyendo en esto, pero aún no veo. ¿Qué pasó? A Daniel le pasó. Y mire, dice que él estaba creyendo por esta palabra. Pero en medio de lo que Dios te habla y te da palabra, te da promesa, te da visión, va a haber un proceso en el que tú vas a ver las cosas inciertas. Va a haber un proceso en el que no vas a ver nada de lo que Dios te ha prometido. No va a haber cambio, no va a haber algo diferente en medio de lo que Dios te ha hablado. Pero usted se dirá en medio de este proceso: ¿qué es lo que quiere hacer Dios en mi vida? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con la palabra que me dio? Estos procesos en los cuales, aunque usted está creyendo, pero nada ve, pero nada cambia, son necesarios, porque en esto Dios le va a hacer que usted aprenda a depender de Dios, porque la palabra dice que nosotros caminamos por fe y no por vista. Porque dice que en medio de esta situación nosotros vamos a aprender a vivir como justos. Porque ¿qué dice la palabra? Que el justo va a vivir ¿por qué? Por la fe. Entonces, hermano, hermana, aunque usted no tenga la evidencia de que algo está sucediendo sobre la palabra, la promesa, la visión, estos tiempos son necesarios, este proceso es necesario para que aprendamos a confiar y a creer en la palabra de Dios y a depender del poder de Dios. Hermano, hermana, la Biblia nos evidencia
que siervos y siervas de Dios pasaron por momentos en los cuales pensaban que Dios les abandonó. Pensaron que la oración Dios no lo escuchaba. Pensaron que ellos iban a terminar mal, porque lo que se levanta en el mundo contrario a la palabra de Dios, hay una evidencia de que quizás es así. Pero así también la Biblia nos enseña, hermano, hermana, que en medio de esa oscuridad, en medio de esa debilidad, en medio de esa oposición, Dios intervenía y se glorificaba. Con esta palabra, Dios, Jesucristo y el Señor Espíritu Santo quiere que usted y yo comprendamos y aprendamos que aunque nosotros no veamos nada en cierto momento, nuestra función es seguir creyendo, ayunando y orando a Dios, y Dios se glorificará y responderá y se manifestará como lo hizo en la vida de Daniel. Si usted escudriña la palabra, mire, aquí aparece un tiempo, porque mire lo que estaba haciendo Daniel, ayunando y orando, ¿no es cierto? Pero mire lo que dice, que le contesta el ángel a Daniel. Le dice que el príncipe de Persia se le opuso durante ¿qué? 21 días. Hermano, hermana, cuando Dios te da palabra, promesa, visión, cuando tú estás creyendo sobre la palabra de Dios, sobre la visión que Dios te dio, sobre algo que Dios te encomendó creer, va a haber un tiempo. Va a haber un tiempo en el que usted no va a ver nada, así como Daniel no veía. Él oraba, él ayunaba, pero no había respuesta. Va a haber un tiempo en el cual tú no vas a ver nada. Va a haber un tiempo en el que nada aparentemente está cambiando. Las circunstancias van a seguir igual. Las adversidades van a seguir igual. Como tú ves, dice que el príncipe de Persia se oponía a que el ángel descienda para el cumplimiento de la palabra y entregarle el mensaje a Daniel. Pues de igual manera, en el momento en que Dios le da promesa, le da visión, le dice que usted crea por algo, el infierno se va a levantar con toda su artillería para causarle oposición, barrera, bloqueo, de manera que lo que Dios le ha dicho no se cumpla y no llegue a usted. Y es precisamente en este tiempo donde el enemigo va a ver que usted puede ponerse vulnerable, porque aquí viene la duda, ¿será o no será? Aquí viene la incredulidad, de aunque que Dios ya se le ha manifestado, le ha dado poder, le ha dado dones, le ha hablado, le ha dado versículos, le ha mostrado en visión, usted va a venir con la incredulidad. ¿Será posible? No será posible. Quizás no es de Dios, aunque Dios ya lo hizo, pero parece que en esto no está obrando. Hermano, hermana, es precisamente en estos tiempos donde usted no ve nada, donde hay la oposición de las tinieblas, en donde usted está llamado a creer, a orar y a ayunar, más como lo hizo Daniel. Hermano, no se detenga por el tiempo que esté atravesando. No se detenga en función del tiempo que está esperando. Mucha gente ora y pide señal. Si es de ti, Señor, dame señal. Señor, si esto viene de ti, dame señal. ¿Y qué dijo Jesucristo? Generación incrédula. Piden señal y señal no les será dada. Porque el justo camina por la fe. Porque no vivimos por vista, sino por fe. Y este mundo nos ha adoctrinado desde pequeños. ¿Qué nos aconsejan? Más vale pájaro en mano que ciento volando. ¿Qué te está diciendo? Tú para creer debes tener, tú para creer debes ver, tú para creer debes tener una evidencia. Cuando la Biblia nos llama a creer en lo que no vemos y a tener la certeza de lo que esperamos, confiando en alguien que no vemos, esto es la fe, es todo lo contrario. Entonces, hermano, hermana, usted y yo vamos a tener que atravesar por tiempos de incertidumbre, por tiempos quizás de oscuridad. ¿Usted recuerda qué le pasó a Daniel? Se levantaron los sátrapas en contra de Daniel y fueron donde el rey a persuadirle a que levante un edicto, un decreto de todo aquel que rinda culto ahora y se postre delante de un Dios que no sean los dioses que ellos adoraban en este reino, iban a ser echados en el foso de los leones. Pero mire, aquí usted puede ver el tiempo por el cual Daniel pasó. ¿Qué cree que halló Daniel cuando fue botado en el foso de los leones? Oscuridad.
silencio. Quizás incertidumbre, quizás él se preguntaba, pero yo venía orando, pero estoy aquí en el foso de los leones. Yo venía orando, pero hoy el tiempo que paso es difícil. Yo estaba creyendo, pero estoy frente a los leones. Me están conduciendo a botar en el foso de los leones. El tiempo es necesario, porque precisamente en medio de ese tiempo oscuro, tiempo adverso, tiempo de incertidumbre, si tú sigues creyendo, Dios se va a glorificar. ¿Cómo salió Daniel del foso de los leones? Sin ningún rasguño. Y es más, cuando salió y al rey le dijo: Daniel, estás vivo, el Dios que tú dijiste creer te ha podido guardar. ¿Y qué dijo Daniel? Vive Jehová mi Dios para siempre, que me ha guardado, porque él envió su ángel para que cierre la boca de los leones. Entonces, hermano, hermana, así usted se sienta como Daniel, rodeado de leones, en una oscuridad, en un foso. No hay respuesta. Yo oré, yo creí, pero no hay cambio. Me están conduciendo a botar en un hueco. Las circunstancias se dan para que ya no crea. Siga creyendo, siga confiando como Daniel. En estos tiempos es preciso para que usted dependa, confíe y vea la mano de Dios glorificando. Entonces, el tiempo va a llegar en el que usted va a caminar en oscuridad o va a caminar en incertidumbre, porque las evidencias parece que no están cambiando, pero mientras usted siga confiando, hermano, hermana, el reino va a librar batallas para venir hacia usted al cumplimiento de la promesa, de la palabra, de la visión, aunque el infierno se levante. Mire, hermanos, no comprendemos muchas veces lo que dice aquí. El mismo ángel le dice que el príncipe del reino de Persia se le opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel vino para el cumplimiento de la palabra. Y la palabra dice que ángeles de Jehová acampan alrededor de ¿quién? De los que temen a Jehová, de los que obedecen a Jehová, de los que quieren hacer la voluntad de Jehová, de los que creen en la palabra de Jehová. Entonces, hermano, hermana, si usted ve que hay oposición, siga creyendo. Si usted ve que ha pasado un tiempo, varios meses, años, siga creyendo, porque se están librando luchas espirituales para que la visión del reino venga acá. Su función es ayunar, llorar y creer, porque Dios se va a glorificar. Usted ha escuchado esta palabra, esta alabanza que dice: aunque no puedo ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Que usted no pueda ver, Dios está obrando mientras usted está creyendo, orando y ayunando. Daniel no podía ver la batalla que se estaba librando entre los ángeles en el mundo espiritual, pero Dios estaba obrando y Daniel estaba orando, creyendo y ayunando. Usted quizás no puede ver el cambio de las circunstancias, pero en el tiempo que Daniel se mantuvo ayunando, orando y creyendo, Dios estaba obrando. Que no a usted, hermano, hermana, le venga la decepción, la frustración, le venga el desánimo, el desaliento, porque aquí nos evidencia que hay oposición de las tinieblas, pero así también nos evidencia que mientras haya alguien creyendo, orando y ayunando, Dios está obrando, aunque usted no puede estar mirando. Entonces esta es nuestra confianza en creer lo que hoy Dios nos está mostrando. Muchas veces hemos leído, pero no comprendemos lo que en el mundo espiritual Dios estaba haciendo aún en la vida de Daniel mientras él oraba y ayunaba. Tremendo. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que Satanás y el infierno usan en medio de este tiempo de oscuridad, en medio de este tiempo en que no hay respuesta a las circunstancias, en medio de este tiempo que no hay señal, que no hay evidencia de que Dios está haciendo algo? El mecanismo que usa Satanás y el infierno es detenerte. El objetivo en medio de este tiempo, el diablo va a operar con todos sus demonios para detenerte. El objetivo del infierno es tener gente atada, sentada, desanimada para detenerle. Y dirá, ¿por qué? Porque el diablo sí sabe Biblia. Y al diablo no se le olvida lo que dice la palabra. Vamos rapidito a Mateo 7:8. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. El diablo sabe Biblia. El diablo no se le olvida lo que dice la Biblia. Mire lo que dice Mateo 7:8.
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El mecanismo del diablo en medio de este tiempo de oscuridad en el que aparentemente no hay respuesta o señal, el diablo va a trabajar para influenciarte y detenerte, porque el diablo sabe que mientras un cristiano viva pidiendo en oración, Dios ¿qué va a hacer? Le va a dar, porque el diablo busca detenerte en medio de este tiempo, porque el diablo sabe que si tú buscas a Dios y su presencia vas a hallar respuesta a tu petición, porque el diablo sabe que si tú tocas puertas del reino del cielo, se te van a abrir. Y es por eso que el diablo precisamente en este tiempo en el que mete oposición y no hay cambio, no hay señal, no hay manifestación de lo que Dios te ha prometido, hermano, hermana, tú puedes resistir y el diablo va a influenciarte para detenerte. ¿Usted cree que al diablo le interesa que usted viva orando continuamente? No, porque el diablo quiere detenerte. ¿Usted cree que al diablo le gusta que usted busque a Dios en el secreto, cerrada la puerta de su aposento, que usted cumpla lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre? ¿Usted cree que al diablo le gusta que a un cristiano busque a Dios? No, porque cuando está cerca de Dios, Dios está cerca de él. ¿Por qué cree que el diablo, este tiempo de oposición en el que no hay señal, no hay cambio, no está viendo nada de lo que ora y de lo que cree? Al diablo le interesa detenerte y que no toques puertas para que no se te abran. Y no habla literalmente Jesucristo de tocar puertas. Hablaba de la acción de poner tu fe por obra. Cuando usted va a una casa de visita, ¿qué hace para poder entrar? Toca la puerta. Porque usted puede saber que está adentro alguien, usted puede ver la puerta, pero aunque usted tiene la fe de que hay alguien adentro que le reciba, si no toca la puerta, ¿usted cree que se le va a abrir? Entonces, cuando Jesucristo hablaba en la palabra, esta parábola decía, tocad y se os abrirá, te está diciendo, haz algo en fe, muévete en fe, obra en fe. Hermano, hermana, entonces mire, el diablo en medio de este tiempo de incertidumbre, de oscuridad, de aparentemente que Dios no está haciendo nada, su ayuno, su oración, a la fe que usted tiene, el diablo trabaja con el objetivo de detenernos. Mientras usted pida, Dios va a obrar. Mientras usted le busque, Dios está obrando. Mientras usted está haciendo algo en fe, Dios está obrando. Aunque usted no pueda ver, Dios está obrando. Hermano, hermana, el diablo influye para que usted deje de orar. El diablo influye o le controla para que deje de buscar a Dios. El diablo le influye o le controla para que deje de obrar en fe. ¿Se ha dado cuenta, hermano, hermana? Hoy la gente está atada a una silleta, a una cama, a una televisión, a un celular, a los afanes de su vida. Hermanos, y la palabra dice, clama a mí que yo te responderé. Mientras usted esté atado a todas esas cosas y no está de rodillas clamando y llorando, ¿usted cree que se puede cumplir Jeremías 33:3? Si la palabra dice, clama a mí que yo te responderé. Si el diablo logra detenerte en una silla, que estés cómodo sentadito, si el diablo logra detenerte en tu cama, que estés cómodo y calientito, si el diablo logra detenerte entretenido en la televisión, en el celular, en los afanes, en la mundanalidad, ¿tú crees que aunque Dios te haya dado palabra, pero el diablo logró detenerte, vas a alcanzar lo que Dios te ha prometido? Es imposible. Por eso aquí dice, pide y se te va a dar. Busca y vas allá. Toca puertas, es decir, muévete en fe, obra en fe y se os abrirán. Entonces, que el diablo no te detenga. Y este es el problema, que la gente no concibe y no conoce y no entiende la palabra. Y prefiere vivir desanimada en vez de buscar, de pedir y de tocar puertas, como dice la palabra. Porque Jesucristo te dice muy claro, si pides, vas a recibir. Y el que no pide cree que va a recibir. No, porque no hace nada. Y el que busca va a hallar. Y si tú no buscas a Dios, ¿qué puedes hallar de Dios? Nada. Y si tú no haces nada en fe, no tocas puertas en fe, ¿qué puerta se te va a abrir? Ninguna. Y la gente vive culpándole a Dios, es que Dios no me ayuda, es que si tuviera esto, es que la capacidad económica, es que si tuviera esta familia, es que si tuviera este contacto.
contacto, si usted ve, aquí la gente de fe construyó palacios, construyó altares sin necesidad de plata. Aquí la gente que creyó, Dios le multiplicó la harina y el aceite sin tener finanzas y en medio de una nación que tenía sequía. Aquí con esta palabra, Elías fue alimentado con cuervos, con pan y carne por la mañana y por la noche. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, hermana, ¿qué nos hace entender que por estar inertes y entretenidos y desenfocados, sin pedir, sin buscar, sin tocar puertas, lo de Dios va a venir? Es sí, el tiempo de oscuridad va a estar en medio de nosotros. El tiempo en el que no vemos señal va a estar en medio de nosotros. Pero hay dos tipos de cristianos: el que está obrando, buscando y pidiendo, y el que solo está creyendo sin hacer nada. ¿Cuál cree que va a recibir? Aquí la palabra, Dios te dio 3 principios: busca, pide y toca. Tremendo. Entonces, hermano, hermana, no desista de creer. Si Dios le dio palabra, le dio visión, le dio promesa, le dio versículo, alguna palabra, una prédica le tocó a usted y dice: este mensaje es para mí. Está creyendo por el cambio en su vida, en su salud, en su economía, en su ámbito ministerial, espiritual, en alguna batalla que tiene, por su familia, por algún dolor, alguna enfermedad, por algo, hermano, hermana, que usted cree en fundamento de la Biblia. No desista. No importa que el tiempo sea oscuro o sombrío, aún la palabra dice: cuando ande en valle de sombra de muerte, vas a pasar por tiempos oscuros, en el que tus ojitos naturales no ven nada materializado de lo que Dios te prometió. Quizás vas a sentirte solo, abandonado, quizás vas a tener temor, sí, pero que esto no te detenga, que el diablo no te detenga, que el diablo no te entretenga. Sigue caminando, ayunando y obrando en fe, porque Dios va a responder. Tremendo. Ahora, hermano y hermana, que no se nos olvide que aunque tú no puedas ver, Dios está obrando. Daniel no podía ver la batalla que se estaba librando entre el ángel Gabriel y el príncipe de Persia, pero Dios estaba obrando, porque Daniel estaba ayunando, orando y estaba creyendo. Yo no sé qué palabra, qué promesa, qué visión Dios te ha dado, pero se te está olvidando. ¿O ya se te olvidó? ¿O sencillamente has dejado de creer? Pero Dios te está respondiendo el por qué Dios no ha traído y no ha materializado. ¿Sigues orando por la promesa? ¿Estás buscando a Dios por la promesa? ¿Estás tocando, obrando en fe por la promesa? Tremendo. Y quizás aquí tú puedes meditar y decir: rayos, el diablo ya me detuvo. El diablo ya me entretuvo. El diablo ya me ató a una silla, a una cama, a un celular, una televisión. El diablo ya me desanimó. Y solo los que en medio de la oscuridad, de la incertidumbre, de aunque no hay señal, siguen buscando, pidiendo, llorando, ayunando, son los que van a ver la mano de Dios glorificándose. Hermano, hermana, yo no te puedo engañar. Mucha gente dice: cree en Dios y todo le va a cambiar. Acércase a Jesucristo y Él va a solucionar sus problemas. No, Jesucristo fue muy claro y dijo: en el mundo vas a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no es como la paz que te da el mundo. No es con pastillas, no es con el alcohol, no es con tabaco, no es con droga. Y Jesucristo dijo: tendrás paz en medio de la tormenta. Es decir, vas a tener tormentas, tiempos oscuros, tiempos de incertidumbre, pero vas a tener paz cuando tú estás sobre la roca, confiando en la palabra y en la promesa y en la visión de Dios. Pero hermano, hermana, es un llamado de Dios tocándonos las cabecitas y los corazones. Reacciona, pueblo, reacciona, sierva, reacciona, siervo. Que no te detenga el diablo. Sigue creyendo, sigue orando, sigue ayunando como mi siervo Daniel. Porque si tengo que mandarte a ti también el ángel Gabriel, pues lo haré descender para que llegue a ti, para el cumplimiento de la palabra que te he dado para estos días. Porque la visión es para estos días. Pero aparte de creer, llorar y ayunar, hay otros principios bíblicos. Mire lo que dice Daniel 10:11. Varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. No basta solo oír la prédica y seguir a la misma vida.
El ángel le dice a Daniel en el versículo 11 del capítulo 10: varón muy amado, estate atento a las palabras que te hablaré. Si usted no pone atención a lo que día a día Dios le habla, hermano, hermana, no se engañe. Va a vivir sufriendo, engañándose, quejándose de que Dios no hizo nada, cuando Dios ya te dio la palabra, pero fuimos nosotros los que no estuvimos atentos a lo que Dios te está diciendo. Y si tú te das cuenta, Jesucristo te dice: el que pide, recibe; el que busca, halla; y el que toca puertas, se le abrirá. Estate atento a mis palabras que hoy te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. A ti he sido enviado, dice el ángel. ¿Se da cuenta? ¿Qué tal si Daniel solo estaba acostado sufriendo? ¿Qué tal si Daniel estaba sentado quejando y cuestionando la mala suerte que no tenía apoyo de su familia? ¿Usted cree que Dios hubiese obrado y le hubiese mandado un ángel? No. Él decidió ayunar y orar. Ayunar, llorar y creer. Ayunar, orar y creer. Ayunar, orar y creer. Es decir, pedir, buscar y tocar. Pedir, buscar y tocar. Pedir, buscar y tocar. Pedir, buscar y tocar. ¿Y qué le mandó Jehová? Un ángel para el cumplimiento de la palabra. Tremendo. ¿Qué más dice? Versículo 12. Entonces me dijo Daniel: no temas. No temas, porque mientras tú estás buscando, ayunando, pidiendo, creyendo y tocando, no temas, porque yo estoy obrando. Daniel, siervo, sierva, no temas en la oscuridad, no temas de la incertidumbre, no temas de la oposición, no temas si no has visto nada de lo que Dios te ha prometido. No temas, porque mientras tú estabas creyendo, ayunando y orando, yo estoy obrando. Mientras tú estás pidiendo, buscando y tocando, yo estoy obrando. Tremendo. El ángel le dice: no temas, porque desde el primer día que decidiste quejarte, que decidiste sufrir, que decidiste cuestionar, que decidiste dejar de orar, que decidiste dejar de congregarte, que decidiste dejar de ayunar. ¿Qué dice? Desde el primer momento, dice en el versículo 12, que dispusiste tu corazón. Y mire, ¿a qué dice? A entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Tremendo. Es que yo sí ayuno, yo sí oro de vez en cuando, y a veces si voy a la iglesia. No basta solo eso, hermano, hermana. Dice que tú debes tener un corazón dispuesto, un corazón sensible a la voz, a la palabra de Dios, un corazón dispuesto a creer, un corazón dispuesto a orar, un corazón dispuesto a entender la palabra de Dios, porque dice desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender. ¿Y qué dice? Y a humillarte en la presencia de Dios. No, yo ahora acostadito, que cómodo, sentadito nomás. Mientras otros están clavados la frente en el piso, humillándose, hay gente que se cree espiritual y no se humilla delante de Dios. Y la palabra es clara: todo aquel que se humilla será exaltado. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Tremendo. ¿Qué más dice? Hay que tener un corazón dispuesto a entender la palabra de Dios y a humillarse en la presencia de Dios. Hay gente que está caída, humillada por el diablo, y sabe que no está haciendo nada en fe, aunque tiene promesa de Dios. Sigue humillada, de rodillas, llorándole a la situación, llorándole a la humillación del diablo y del infierno en la oposición que ha levantado, antes que humillarse delante de Dios para ser exaltado. Tú decides, hermano, hermano. Por eso la palabra, creo, pero aún no lo veo, porque quizás estamos fallando en algo de esto que Daniel nos dejó en las Escrituras
para que usted y yo comprendamos qué no hemos estado haciendo, qué hemos dejado de hacer, o sencillamente si no hemos estado haciendo nada. Si hemos soltado la fe, la promesa, la oración, el buscar, el pedir, el tocar puertas, el ayunar y el orar. Tremendo. Y mira, y el ángel le dice: desde el primer momento en que dispusiste tu corazón dispuesto, entendías la palabra, te humillabas delante de la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Usted puede orar, pero no con corazón dispuesto. Su oración que tiene estorbo. Usted puede oír mucha Biblia, pero no quiere entender, ni obedecer, ni caminar. ¿Qué tiene su oración? Estorbo. Usted puede orar, puede hablar espiritualmente, pero si usted no se humilla delante de Dios, ¿qué tiene su oración? Estorbo. Porque dice que cuando tú tienes corazón dispuesto a entender y a humillarte delante de la presencia de Dios, desde ese primer día, tus palabras fueron oídas. Y esto se liga al versículo que dice: la oración de quien es poderosa y eficaz, el justo. Y el ángel le dice: desde el primer día que tú hiciste esto, con un corazón dispuesto, entendiendo la palabra, humillándote, es decir, dependiendo, creyendo, obedeciendo a Dios, tu oración, tu palabra, tu clamor, tu intercesión ha sido oída. Aunque tú no estabas viendo que haya cambio en tu situación, Dios estaba obrando. Aunque tú no tenías señal de tu oración y de tu ayuno, Dios estaba obrando. Aunque tú no entendías del por qué Dios no respondía a tu oración, pero Dios estaba obrando, porque desde el primer día fueron oídas tus palabras. Tremendo. Y mire lo que dice: y a causa de esto yo he venido. Hermano, hermana, por eso dice: si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Y si Dios demanda ángeles para el propósito, la visión, el cambio, el cumplimiento de la palabra, no va a haber oposición ni infierno que le detenga, hermano, hermana. ¿Se da cuenta? Daniel no desistió, no dijo: ay, nadie me ayuda, ay, no tengo plata, ay, no hay con... No, ayuno, oración, creyendo, pedir, buscar y tocar. Y Dios mandará ángeles cerca de ti. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que Dios escuchó de tus palabras, de tu oración, de tu fe, de lo que Dios ya te prometió y tú estás creyendo, orando y guerreando. Para eso manda Dios ángeles. Ahora, tremendo. No importa el tiempo, no importa si es el príncipe de Persia, no importa si es Leviatán, no importa si es Satanás, Belcebú, Lucifer, no importa si el diablo manda el ángel de la muerte. Cuando tú tienes una palabra y tú estás creyendo, ayunando y orando, pidiendo, buscando y tocando, Dios está obrando a tu favor. Y no va a haber demonio ni infierno que pueda detener en el tiempo perfecto de Dios el cumplimiento de la promesa y de la palabra. ¿Te das cuenta? Aquí la oración y el ayuno, el sacrificio de Daniel fue respondido. Y por eso dice la palabra: preséntate como sacrificio vivo y agradable delante de Jehová, tu Dios. Sí, es un sacrificio dejar el cansancio del trabajo para doblar rodillas y orar. Sí, es un sacrificio dejar de dormir para orar. Sí, es un sacrificio ir en medio del viento, de la lluvia, de lo que sea, a la iglesia a congregarse. Sí, es un sacrificio dejar de comer para ayunar. Sí, pero la palabra dice: preséntate como un sacrificio vivo y agradable delante de Jehová, tu Dios. Y la palabra dice: todo aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay, porque Él es galardonador ¿de qué? ¿De quiénes? De los que le buscan. El que busca, halla. Si usted no busca a Dios, así Dios le haya dicho: te voy a dar 10,000 millones de dólares para tu ministerio, y usted está comiendo y durmiendo y entretenido en televisión, en celular, en conversas infructuosas, ¿cree que Dios le va a poder dar algo? No. Todo aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Buscad y hallaréis,
pedid y se os dará, tocad y se abrirá. Entonces, hermano y hermana, se da cuenta, por eso vivimos en una tiniebla perpetua. No sé ni a dónde voy, no sé si se cumplirá, no se cumplirá, no sé si Dios está obrando, será que Dios me escucha, será que va a cambiar mi casa, mi familia, mi situación. Pero si yo vi esta visión, yo vi esta promesa, Dios me habló así, pero estoy en tinieblas, no veo, me siento como Daniel en el foso de los leones. Sí, pero Dios ya hizo su parte, haz la tuya, porque la fe sin obra está muerta. Daniel creyó, ayunó, lloró. Jesucristo dijo: el que pide recibe, el que busca halla, y el que toca se le abrirán puertas. Haz tu parte. ¿Quieres ver el cumplimiento? Haz tu parte. Es por eso que creemos y no vemos nada, porque no comprendíamos esta enseñanza de la palabra de Dios, estos principios. Y por eso la palabra dice: el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. No basta que usted crea y esté sentado en su casa, en su silla, no basta que usted lea mucha Biblia y pase acostado en su cama, no basta que usted se lea 100 veces la Biblia en el alma y nada hacer de lo que lee la Biblia. Ayunad, orad, creer, buscar, pedir y tocar. Toca la puerta, es decir, haz algo en fe para que algo suceda, fe por obra. Entonces, hermano, hermana, ¿se da cuenta? Entonces, aparte del primer elemento que hoy usted ya comprende por qué no cambian los tiempos y qué pasa en el tiempo de oscuridad, de incertidumbre, en el cual no hay señal. El segundo elemento es la fe. Porque la palabra dice, hermano, hermana, que el mundo cree para ver. Pero la palabra nos enseña de que si usted cree, va a ver. La palabra nos dice que nosotros tenemos que caminar por fe y no por vista. La palabra nos dice, hermano, hermana, que tenemos que tocar puertas en fe para que se abran. Es decir, haz algo en fe, tu fe puesta por obra. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. No vivimos por vista, sino por fe. Por eso dice que cuando tú tienes fe, aunque pases por el fuego, no te quemarán. Aunque pases por las muchas aguas, no te ahogarán. Es la fe. Por eso dice la palabra que Dios, por medio de la fe de Daniel, cerró la boca de los leones. Por eso dice la fe es que abren puertas que nadie puede cerrar, y que ahí se cierran puertas que nadie puede abrir. Es por tu fe. Tu fe trae sanidad, tu fe trae respuesta de Dios, tu fe mueve el poder de Dios, tu fe hace que los enfermos sean sanados, tu fe provoca el cambio, tu fe provoca multiplicación en la escasez. Pero no importa si no has tenido señal, respuesta o cambio en la situación del entorno, sigue creyendo, porque Daniel no soltó la fe, siguió ayunando, llorando. Entonces, ¿se da cuenta, hermano, hermana? Y cuando tú tienes fe, la palabra te da una promesa. Dios honra a los que le honran cuando tú tienes fe. Tremendo. Y la Biblia es clara: sin fe, ¿a quién es imposible agradar? A Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan, creyendo. Tremendo. Tercer punto: ayuno y oración. La palabra dice: velad y orad para que no entres ¿en qué? En tentación. Orad sin cesar por todos los santos de la iglesia. Orad los unos por los otros. Si usted se da cuenta, Jesucristo, antes de salir a sanar enfermos, de echar fuera demonios, a predicar, ¿qué hacía? Oraba. Y cuando estaba con los enfermos, ¿qué hacía por los enfermos? Oraba. Y cuando había endemoniados, ¿qué hacía Jesucristo? Oraba y reprendía. Y después de hacer la obra que hacía Jesucristo, se apartaba a orar. Si no tenemos una vida de oración, nos apagamos y estamos vulnerables, y el diablo nos tiene como marionetas, porque donde no se ora, no hay fuego del Espíritu Santo, no hay presencia de Dios, y estamos vulnerables. Orar y ayunar. Orar sin cesar. Orar los unos por los otros, orando por todos los santos de la iglesia, orando. Mire, hermano, hermana, la Biblia nos habla de 3 tiempos de oración. Dice: cerrada la puerta de tu aposento, que dice: busca, ora a tu Padre, y tu Padre que está en el secreto, ¿dónde te va a recompensar? En público.
Y dice que Cornelio oraba todos los días en su casa con su familia. Siendo un impío, siendo un soldado romano, atrajo la visitación de Dios a su casa por medio de un ángel, orando como familia. Tercero, David dijo: una cosa he demandado y esta buscaré, poder ir a tu casa, a tu templo todos los días de mi vida para inquirirte, para buscarte en oración y deleitarme en tu presencia. Si usted ora en su casa, es su casa, no es la de Dios. Dios tiene su templo, su casa, su iglesia, donde hay un altar para Dios, donde se le consagre el espacio a Dios. Entonces se da cuenta, orando a solas en el secreto, orando en tu casa, en tu familia, orando en la iglesia. Daniel siguió orando a pesar de no tener respuesta. Daniel siguió orando a pesar de no ver señal. Daniel siguió orando en el secreto. Daniel siguió creyendo por una promesa que no era solo para él, sino para la restauración y edificación de una nación. Y Dios le mandó un ángel porque él no soltó la fe y siguió orando. Pueblo que no ora está muerto. Gente que no ora está a expensas de las tinieblas. Gente que no ora es vulnerable porque no hay el fuego y la presencia de Dios. ¿Se ha dado usted cuenta cuando usted enciende en un lugar donde hay mucho mosquito, enciende el fuego? ¿Qué pasa? Los moscos se alejan. Lo mismo pasa cuando usted ora y arde en fuego, los demonios se alejan porque el fuego del Espíritu Santo los quema. La luz de Cristo estorba las tinieblas y los demonios huyen. Pueblo que no ora, cristiano que no ora, anciano que no ora, jovencito que no ora, adolescente, niño que no ora, puede estar hasta endemoniado, influenciado. Por eso le da friega la Biblia, la iglesia, la alabanza, la prédica, orar. Porque ya se murió o está muriendo. Pueblo que no ora se muere. Cristiano que no ora se muere. Pastor que no ora y no cree y no está ungido se muere. Tremendo. Daniel nos enseña: no importa la oposición del infierno, mantente en oración para que haya respuesta. Y no solo la oración, el ayuno. Tú ayunas, te estás negando a ti mismo. Y dice la palabra: sométete a Dios, niégate a ti mismo, resiste al diablo y el diablo irá de vosotros. Vas a tener poder y autoridad sobre el demonio y sobre el infierno. ¿Por qué ayunar? Porque el ayunar mata tu carnalidad y vivifica tu espiritualidad. ¿Por qué ayunar? Porque cuando tú ayunas, sensibilizas tu corazón a Dios. ¿Sí se ha dado cuenta cuando se harta de comida? ¿Qué le da? Sueño. ¡Ay, me cogió el alimento! Es el demonio de pereza, de cansancio y de flojera que te dice: duerme para que no ores. Daniel ayunó, porque cuando tú ayunas eres sensible a la presencia de Dios. Cuando tú ayunas y tu carne se siente débil, pero estás buscando a Dios en oración, tu espíritu está siendo fortalecido. El que no está de rodillas ante Dios no va a poder estar de pie ante las circunstancias. Y Daniel estaba ayunando y orando. ¿Se da cuenta? Insisto, por eso dice la palabra: preséntate como sacrificio vivo y agradable delante del Señor. Cuando usted ayuna y ora y se niega a usted mismo, usted está presentándose como un sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Mira, hermano, hermana, Daniel cosechó la protección de Dios en el foso de los leones. No porque cuando le estaban yendo a botar en el foso de los leones, recién quiso ayunar y orar, ¿no? No porque cuando cayó en el foso de los leones dijo: no, ahora sí en el nombre de Jesús. No. Daniel cosechó la protección de Dios en medio del foso de los leones, porque él ya venía sembrando ayuno y oración. Es allí donde digo: los cristianos de fe reactiva, espera estar enfermo, espera que le decreten cáncer, espera que pierda el trabajo, que le salga una deuda, que le roben el carro, que le roben la casa, que los hijos se le descontrolen, para recién ir al ayuno, a la oración, a llorar lágrimas de sangre. No, así no sirve, hermano. La palabra dice: lo que usted siembra, cosecha.
Y si usted siembra y una papa, no cosecha mañana, pasa un tiempo. Y Daniel cosechó la protección, el favor y la respuesta de Dios, aún en la oposición del príncipe de Persia, porque él venía sembrando ayuno y oración. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, hermana, salgamos de esa fe reactiva, de ese cristianismo reactivo. Y lo que es peor, sé que estoy mal, sé que tengo promesa de Dios por la cual no estoy haciendo nada y nos importa un centavo. Siga quejándose, siga sufriendo, siga desanimado, siga atormentado, siga debilitado, siga en depresión, siga en angustia, siga culpando a todo el mundo. Le va a cambiar la situación cuando usted se decida a creer, a orar, a ayunar, a buscar para hallar, a pedir para recibir y a tocar para que se le abran puertas. Tremendo. Ahora, ¿se da cuenta, hermano, hermana? Qué hermoso sería y es que cada uno de nosotros veamos cumplido lo que Dios nos prometió. Veamos materializado lo que vimos en visión en el espiritual. Que una promesa que Dios nos dio hablándonos por el Espíritu Santo se cumpla. Sí. Pero entonces Dios te dice y te responde el por qué. Lo crees, pero no lo ves. Porque quizás en alguno de estos ámbitos hemos estado descuidados, o sencillamente en todos no hemos estado obrando. ¿Qué nos ha estado haciendo falta? Mira, aquí Dios te dice: yo respondo con ángeles desde el cielo, yo voy sobre toda oposición del infierno, yo cumplo lo que prometo. Y el ángel le corrobora lo que ya escuchó de Dios, Daniel: yo he venido para el cumplimiento de la palabra, porque desde el primer momento en que dispusiste tu corazón a entender y humillarte delante de la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de esas palabras yo he venido. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Cuando hay promesa, visión, palabra, algo grande de Dios, va a haber oposición. Manténgase creyendo, ayunando y orando. Manténgase pidiendo, tocando y buscando. Y Dios se va a glorificar. Muchas veces no vemos y le decimos: Señor, no cambie, estoy orando, estoy haciendo esto. Hoy usted ya sabe que le falta complementar para que todo lo que usted hace tenga poder. Y Dios a su momento perfecto va a responder. Y qué tremendo. Mire lo que dice el versículo 14: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días, porque la visión es para esos días. Lo que Dios le mostró que va a restaurar su casa y su familia es para el cumplimiento de los posteros días. Lo que Dios le mostró a usted en su ministerio, en lo grande que va a hacer con su vida y con el ministerio, la unción que Dios les dio, pues es la visión para los posteros días. Lo que Dios le mostró que va a restaurar, va a sanar, va a limpiar, va a liberar, Dios lo va a hacer porque es la visión para los posteros días. Es para el cumplimiento de Dios que Dios ya le mostró. Y cuando hay gente creyendo, ayunando y orando, esto va a ser cumplido en los días que Dios ya tiene determinado. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando hubo sequía sobre la nación, ¿qué le dijo Dios a Elías? Levántate, voy a hacer que llueva delante de esta nación. ¿Y qué hizo Elías? Dice que subió a un monte alto a orar. Y dice que él oró una vez y le mandó a su consiervo: mira si ya viene la lluvia. ¿Y qué vino a decirle el consiervo? No veo nada. Y nuevamente oró por segunda vez y le mandó al consiervo a ver. ¿Y qué regresó y le dijo el consiervo? No veo nada. Y le mandó la tercera vez y le dijo: no veo nada. Y le mandó la cuarta vez y no veo nada. Y le mandó la quinta vez y el consiervo regresó y le dijo: no veo nada. Y Elías seguía orando por sexta vez y le mandó al consiervo y el consiervo regresó y que le dijo: no veo nada. Pero fue la séptima vez que el consiervo se fue y regresó y dijo: yo veo una pequeña nube que está descendiendo. Y después de esa pequeña nube, ¿qué pasó? Gran lluvia torrencial cayó sobre esa nación, revirtiendo la sequía. Siervos que están creyendo, ayunando, orando, que están pidiendo, buscando y tocando. Pero ¿qué veía el consiervo? No veía nada. Y Elías estaba orando y no veía nada tampoco. ¿Se da cuenta? Entonces estos tiempos son necesarios en el que aunque usted ore y crea y esté en la presencia de Dios moviéndose en fe,
Va a haber tiempos en los que no va a haber nada, ni usted ni su entorno. Pero Dios estaba obrando, porque a la séptima ocasión una pequeña nube apareció de la nada y se desencadenó la lluvia sobre esta nación. Tremendo. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Ahora, ¿qué más? Cuando Job aparentemente lo perdió todo, ¿cómo estaba él? Entre cenizas, rascándose con un tejo, la lepra que tenía. Y de Yapa, ¿qué pasó? Vinieron sus amiguitos a cuestionarle, a condenarle, a decir: capaz fallaste a Dios, capaz estás en pecado, debe ser un castigo de Dios. Y Job no veía cambio, Job no veía restauración. Job quizás ni entendía por qué su ganado, sus hijos, su mujer, su riqueza, su salud, todo parecía que cambió para mal y no había respuesta. Y por eso incluso Job maldijo el día de su nacimiento, pero nunca levantó palabra en contra de Dios. Y él no veía cambio. A tal punto que él cuestionó, una vez le preguntó a Dios y Dios le dijo: bueno, voy a hablar contigo. ¿Dónde estabas tú donde hice el infinito? ¿Dónde estabas tú cuando coloqué la humedad del cielo? ¿Dónde estabas tú en el momento de tu concepción? ¿Dónde estabas tú? Y Job dijo: es verdad, soy un gusanillo delante de tu presencia. Y quizás nos sentimos como Job, parece que todo lo estamos perdiendo, que nada está cambiando, que cada vez me va peor. Pero en medio de esa oscuridad, Job, ¿qué hizo Dios a Job? Le restauró, le sanó y le bendijo el doble. Y él tuvo que orar por estas personas que lo fueron a oprimir en vez de irlo a ayudar. ¿Se da cuenta? ¿Se glorificó o no se glorificó Dios en medio de la incertidumbre de Job? ¿Se glorificó o no se glorificó Dios en medio de esa tiniebla que quizás él sentía en medio de esa situación? Se glorificó. No importa que en el momento no veas, tú sigue orando y creyendo y confiando en Dios. ¿Qué hizo Bartimeo cuando supo que Jesús estaba cruzando por allí? Dice que él era un ciego. ¿Y qué empezó a hacer él? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le callaba, la gente le decía: no hagas bulla. Y dice que él cada vez gritaba más y la gente le reprendía y decía: cállate, no digas nada, no hagas nada, no hagas bulla. ¿Qué te da a entender eso? Que en medio de esa situación difícil para ti, él era ciego, no veía nada literal. Va a haber voces que van a tratar de callarte, de decirte: ya no ores. ¿Para qué clamas? ¿Para qué oras? ¿Para qué intercedes? ¿Para qué pides en oración? ¿Para qué? No hagas eso. Pero usted que sabe y tiene la confianza en quién es su Dios, usted debe seguir haciendo como Bartimeo: Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, esta es su palabra. Jesús, esta es su visión. Jesús, esta es la promesa. Jesús, esto es lo que usted demostró. Jesús, esto habla usted. Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Lo mandó a llamar y fue sanado de su ceguera. Momentos en que aparentemente Jesucristo no hay respuesta, pero Jesucristo escucha cuando tú le llamas y le clamas en fe, como lo hizo Bartimeo. Y el único que recibió el milagro en medio de esa multitud fue nadie más. ¿Se da cuenta? Que no haya voces que te callen y que te apaguen la fe. Hermano, hermana, ¿se da cuenta cuando hay algo que Dios nos deposita a nosotros? Siempre va a haber momentos en los cuales tú te vas a hallar como ellos. Momentos difíciles, momentos en que no haya respuesta, momentos en que quizás hay incertidumbre, no hay señal. Parece que Dios no está haciendo nada, pero Dios está obrando. Aunque tú no puedas ver, Dios está obrando. Lo hizo en la vida de Daniel, lo hizo en la vida de Job, lo hizo en la vida, hermano, hermana, de todos los que se atrevieron a creer y a confiar en lo que Dios dijo. Y termino con Daniel 10:14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y algo, hermano, hermanas, antes de finalizar. La mujer de la fe sirofenicia y lo que tuvo un encuentro con Jesucristo, Dios nos quiere revelar algo con eso. Cuando la mujer fue y le dijo a Jesús: ten misericordia de mí, porque mi hija está gravemente atormentada por un demonio en casa. ¿Qué le dijo Jesucristo? No, está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos.
¿Y qué le dijo la mujer sirofenicia? Jesucristo, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa de sus amos las migajas. Y Jesucristo se maravilló y dijo: oh, por tu fe y por estas palabras, el demonio de tu hija ya ha dejado. Ve, tu hija está en paz. ¿Qué te quiere decir esto? Que si tú sabes que hay promesa y palabra de Dios aquí, que si Dios ya te mostró en visión espiritual con ojos cerrados o abiertos, que si Dios te habló audiblemente, que si el Espíritu Santo te dijo: este es tu versículo para ti, te está diciendo: nunca tomes un no por respuesta. Porque a la mujer sirofenicia le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y darle a los perrillos. Pero ella dijo: pero unos perrillos comen migaja debajo de la mesa de sus amos. ¿Qué nos da a entender? Cuando la palabra está cimentada en Cristo, en Dios y en la Biblia y en el Espíritu Santo, así las circunstancias sean no, Dios lo va a hacer. Eso es lo que te quiere decir. Nunca tomes un no por respuesta. Y mire, y Jesucristo sabía que le iba a hacer el milagro a la mujer sirofenicia. ¿Pero qué le dijo al inicio? No. Pero la mujer más creyente que muchos cristianos juntos, le dijo: yo no voy a tomar ese no. Porque yo sé que tú eres el que salva, yo sé que tú eres el que sana, yo sé que eres tú el que echa fuera demonios, yo sé que tú tienes el poder para cambiar todo. Hermano, hermana, si usted ha estado creyendo pero no lo ha estado viendo, no desista, no se desanime, no deje que el diablo le detenga, que el diablo le entretenga, que el diablo le desanime. Siga orando, siga creyendo, siga, hermano, hermana, pidiendo a Dios, siga buscando a Dios, siga tocando puertas y Dios obrará, porque ángeles de Jehová son desatados para el cumplimiento de la palabra. Dios les bendiga, hermano, hermana. Vamos a orar, pongámonos de pie.